Hola a todos, los saluda Catfer y les doy la bienvenida al nuevo canal de misterio, terror y sobre todo mucho miedo. Así que le doy la bienvenida a la primera historia de mi creación que vas a escuchar a continuación. Así que, sin más, empecemos. Cuando yo era muy pequeña, tuve una de las peores situaciones en la que una pequeña niña puede estar. Mi padre se puso muy enfermo y era de verdad lamentable y triste tener que verlo en esa cama. Él dejó de ir a trabajar y poco a poco necesitaba más nuestra ayuda. Éramos 2 hermanos y mi madre, y para nosotros era demasiado difícil ver al hombre de la casa, al hombre de familia, completamente postrado en la cama, pero mi padre poco a poco estaba perdiendo la lucha y las ganas de vivir. Claro, para nosotros esto era horrible. ¿Te imaginas? Yo solo tenía 8 años. Después de un tiempo, mi padre empezó a recuperarse un poco más, gracias a las medicinas y a los tratamientos a los cuales fue sometido. No lo llevamos a un hospital porque para nosotros era muy complicado, así que el médico llegaba a revisarlo de vez en cuando. Por supuesto que fue una larga recuperación, hasta que mi padre pudo ponerse en pie de la cama y finalmente poder caminar y recuperarse. Claro, para nosotros fue lo más emocionante, ¿te imaginas? Estar en ese momento y ver a tu padre finalmente sano. Aunque después de eso, las cosas realmente no mejoraron. Papá estaba muy extraño. Casi siempre se dormía tarde o a veces se negaba a dormir. No quería comer. Habían días en los que solo estaba callado. Por supuesto que volver al trabajo no fue una acción por ahora, pero en cuanto lo hizo, pues fue difícil para él. Supusimos entonces que era el estrés y que todo lo que había pasado. Mi madre estaba realmente preocupada. Para ella era muy difícil de por sí cuidar de 2 pequeños niños y ahora tener que lidiar con mi padre, el cual, aparte de haberse recuperado, estaba presentando un extraño comportamiento. Y finalmente un día descubrimos el porqué. Mi padre nos reunió a todos en la sala y nos contó una historia que para una niña de 8 años es sin duda algo que te persigue y aún me persigue, a veces, sobre todo cuando intento dormir. Mi padre dijo que mientras estaba enfermo, en los peores días y en los días más avanzados de la enfermedad, cuando nadie estaba en la habitación, una extraña niña llegaba. Dice que esa niña se ponía al pie de su cama y se quedaba ahí quieta, mirándolo, y de pronto soltaba una extraña risa, casi diabólica. Se burlaba de él, de su situación, y luego se ponía a saltar por la habitación. Aquello a mi padre lo abrumaba porque sabía que no se trataba de mí. Yo no haría tal cosa. Aquella niña simplemente aparecía cuando no había nadie en la habitación. Eso era cuando estábamos en la escuela o mi madre no podía atenderlo. Obviamente ella tenía mucho que hacer, así que esa niña llegaba a atormentarlo con esa extraña risa. Dice que tenía una mirada diabólica, algo totalmente anormal en ella. Mi padre dijo que tenía mucho miedo y a pesar de que ya no la había vuelto a ver, tenía miedo de que esa extraña niña llegase por las noches o cuando él estuviese solo. Mi padre había empezado a desarrollar una especie de esquizofrenia o quién sabe, pero él estaba totalmente perturbado con el recuerdo de esa niña. Dicen que las personas que están a punto de morir ven cosas que los demás no podemos ver. Mi padre tenía miedo de que esa niña se lo llevara o algo así. Por eso, recuperarse era lo más ideal para él. Dijo que no aguantaba más estar en esa casa. Esa habitación le daba un miedo aterrador todas las noches. Cada vez que iba a dormir,
Solo se imaginaba a esa niña y que a veces, estando ya dormido, escuchaba la risa. Era una situación totalmente horrible y nos pidió que por favor lo ayudáramos. Así que decidimos mudarnos de esa casa con mucho esfuerzo, debido a que la enfermedad de mi padre había dejado muy pocos ingresos, sobre todo porque mi padre ya no estaba trabajando. Así que al mudarnos de esa casa, mi padre empezó a recuperarse poco a poco. Claro que no fue algo instantáneo, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que volviera a ser el mismo de antes. Aún hoy, con mis 20 años, cada vez que recuerdo esa historia me da mucho miedo. Y como les dije, cada vez que duermo, escucho el sonido de esa niña, las risas. Me perturba completamente. Mi padre dijo en una ocasión: le ruego a Dios no volver a enfermarme y volver a quedar en una cama. Pido tener una muerte rápida para no tener que ver de nuevo a esa niña.